Buenos días a todos. Dios les bendiga, que el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando en el día de hoy la lectura titulada Jesús asciende en Hechos capítulo 1 y capítulo 2. Hoy comenzamos con el libro de Hechos. Amado Dios, gracias Padre por tu amor, por tu bondad. Gracias Padre por la fortaleza que nos provees y por permitirnos levantarnos en el día de hoy. Pedimos Padre que nos guíes, que nos instruyas y que asimismo, Padre, podamos vivir vidas, Señor, que reflejan tu amor, que reflejan tu gracia hacia otros. De igual manera, Padre, que también reflejan lo que esperas de cada uno de nosotros. Háblanos a través de tu palabra, Señor, mientras comenzamos esta jornada del libro de Hechos, que podamos entender el comienzo de la iglesia, nuestra función, nuestra responsabilidad, y de igual manera, cómo plantar la semilla para permitir que así mismo tú te manifiestes y crezca de acuerdo a tu plan y voluntad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que hermanos, comenzamos mirando entonces el hecho de que el libro de Hechos, pues comenzando con un grupo de discípulos muy asustados en el aposento alto. Hechos narra el derramamiento del Espíritu Santo en Jerusalén después de la ascensión así mismo de Jesús, y también la expansión y crecimiento del cristianismo a través del Imperio Romano, escrito por Lucas. Hechos narra el cumplimiento de la gran comisión de Jesús a través de sus discípulos que, transformados por el Espíritu Santo, llevan el Evangelio a Jerusalén, Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Como dice el capítulo 1, versículo 8, el mensaje ininterrumpido está solo comenzando. Las divisiones del libro serían del capítulo 1 al capítulo 4, es el espíritu de la iglesia; del 5 al 7, el crecimiento de la iglesia; del 8 al 9, la persecución de la iglesia; del 10 al 12 sería la expansión de la iglesia; del 13 al 15 sería el primer viaje de Pablo; del 16 al 18 sería el segundo; del 19 al 20 sería el tercer viaje de Pablo. Capítulo 21 al capítulo 23 nos muestra aquí cuando Pablo es arrestado. El 24 al 26 serían los juicios que pasó a sí mismo Pablo, y del 27 al 28 sería el encarcelamiento nuevamente de Pablo. Los tópicos, capítulo 1 hasta el capítulo 12, vemos que habla sobre Pedro, habla hacia los judíos, también Felipe y a los samaritanos, y del 13 al 28 habla también sobre Pablo y también habla hacia los gentiles. El lugar que toma lugar es en Jerusalén, del capítulo 1 al 7, y del capítulo 8 al 12 en Judea y Samaria, y del capítulo 13 al 28 sería lo último de la tierra. En su totalidad toma aproximadamente los primeros 7 capítulos 2 años, del 8 al 12 como unos 13 años, y del 13 al 28 como unos 14 años. Así que si lo unimos todo sería como desde el año 33 AD hasta el año 4862 AD. El capítulo 24 de Lucas presenta solo una breve vislumbre de lo que es la ascensión de Cristo. Y ahora en el libro de Hechos, Lucas continúa su narración con los detalles que omitió en los escritos del Evangelio. Con las últimas palabras de instrucción de Jesús todavía resonando en sus oídos, los discípulos salen hablando palabras de vida eterna, primero a los judíos y luego a los oficiales judíos. Visitados por su Señor resucitado y dotados por el Consolador prometido, sin temor ellos siguen sus órdenes de marcha a pesar de la burla, las amenazas y también el abuso físico que experimentan. Podemos ver, hermanos, que el propósito del libro de Hechos es informar en detalles el surgimiento y crecimiento de la iglesia cristiana. También recordemos que el autor Lucas, él era considerado un médico gentil. Así que el destinatario fue Teófilo y todos los que aman a Dios. Las fechas de la escritura serían entre el 63 y 70 después de Cristo. Marco histórico. Hechos es el eslabón entre la vida de Cristo y la vida de la iglesia, entre los evangelios y lo que son las epístolas. Epístolas son cartas. El versículo clave del libro sería Hechos capítulo 1, cuando dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, bien importante, en Jerusalén,
en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra, que cubre prácticamente desde lo más cercano hasta lo más lejano. Lugares clave tenemos varios, tenemos a Jerusalén, Samaria, Lidia, Jope, Antioquía, Chipre, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto, Éfeso, Cesarea, Malta y Roma. Y en el día de hoy, hermanos, se pueden visitar muchos de estos lugares. También personajes claves. Tenemos varios también. Disculpen, tenemos a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Esteban, Felipe, Pablo, a Bernabé, a Cornelio, a Santiago, el hermano de Jesús. También tenemos a Timoteo, a Lidia, a Silas, a Tito, a Apolos, a Gabo. También tenemos a Ananías, a Félix, a Festo, a Agripa y a Lucas. Y características especiales de este libro. Hechos es una constitución del Evangelio de Lucas como este termina bruscamente. Lucas quizás planeaba escribir un tercer libro, continuando la historia, pero no fue así. Vemos que temas principales, tenemos inicios de la iglesia, el Espíritu Santo, la iglesia creciente, el testimonio y así también la oposición. El libro de Hechos, aquí mirando desde el capítulo 1, continúa la historia que Lucas empezó en su evangelio, abarcando los 30 años posteriores a la ascensión de Jesús. En este corto periodo la iglesia se estableció y el evangelio de salvación se llevó por el mundo, e inclusive a la capital del Imperio Romano. Los predicadores, gente común con debilidades y limitaciones, fueron revestidos del poder por el Espíritu Santo para difundir las buenas nuevas al mundo entero, como dice el capítulo 17, versículo 6. Por hechos aprendemos sobre la naturaleza de la iglesia y también cómo revertir el mundo. Capítulo 1:1 vemos que el primer libro de Lucas fue su evangelio y lo dedicó a Teófilo, nombre que significa uno que ama a Dios. Los versículos del 1 al 11 son el nexo entre los hechos narrados en los evangelios y los que marcan el comienzo de la iglesia primitiva. Jesús pasó 40 días enseñando a sus discípulos, los que experimentaron un cambio total. Antes de esto se discutieron unos con otros, abandonaron a su Señor y uno de ellos, Pedro, incluso negó que le conocían. Lucas dice que los discípulos fueron testigos presenciales de todo lo sucedido a Cristo, su vida antes de la crucifixión y los 40 días posteriores donde les enseñó más acerca del reino de Dios. Habiendo dicho eso, hermano, todavía en la actualidad hay personas que dudan de la resurrección de Jesús, pero hay que entender, hermanos, que la resurrección de Jesús es un evento que ha sido documentado no solamente por la palabra de Dios, sino que ha sido documentado también por historiadores, ya que recordemos que no fue que le vieron hermanos 1, 2, 5, 10, 12, 15 personas, fueron más de 500 personas que le vieron a Jesús después de resucitar. Así que Jesús explicó que con su venida se inauguró el reino de Dios y al ascender a los cielos el reino de Dios permanecería en los corazones de todos los creyentes mediante la presencia del Espíritu Santo. Cuando sale en el capítulo 1, versículo 4 de lo que es la Trinidad, es una descripción de la relación única del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si Jesús hubiera permanecido en la tierra, su presencia física habría limitado la difusión del Evangelio, ya que físicamente solo podría estar en un solo lugar al mismo tiempo. Después de su ascensión, podría estar presente espiritualmente en todo lugar a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se envió de manera que Dios estuviera con sus seguidores y en ellos después de que Jesús ascendió al cielo. Su espíritu los reconfortaría y guiaría la verdad, permaneciendo en ellos las palabras de Jesús, dándole las palabras oportunas y llenándolos con poder, como dice Juan capítulo 14 al 16. Hay que entender una cosa, hermanos, cuando utilizamos la palabra la Trinidad, personas a veces quieren discutir, no, que la Biblia no dice Trinidad. Y tienen razón, hermano, la palabra Trinidad no está en la Biblia, de la misma manera que no vamos a encontrar lo que es un cigarrillo electrónico en la Biblia tampoco, ¿verdad? Solamente como un ejemplo, ¿verdad? Diferente, solamente utilizar un tema, pero la esencia, ¿verdad? De lo que es ser un Dios trinitario, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, sería Dios Padre,
Dios Hijo sería Jesús, ¿verdad? Y entonces al mismo tiempo ser uno, una manera que algunas veces es un tema un poco complejo, hermanos, de poder procesar y entender 100% porque cada una de las funciones tiene la misma autoridad en un aspecto, ¿verdad? Sigue siendo Dios, así que el aspecto, por ejemplo, de la soberanía no es quitado, vamos a decir, ¿verdad? El conocer. Pero Jesús, Dios, cuando viene al mundo, ¿verdad? En Jesús, eh, tiene limitaciones, como decimos en el día de hoy, porque humanamente, ¿verdad? Tiene que, si no come, va a tener hambre. Eh, Aunque podría decir, bueno, no, yo voy a utilizar mi poder para no experimentar hambre. Pero el punto era, hermanos, que viniendo al mundo, Jesús iba a pasar por lo que nosotros pasamos. Así que sí, de hermanos, de que Jesús nació y de repente ya andaba por ahí, ¿verdad? Predicando, no fue así. Comenzó su ministerio a los 30 años. Y él como niño, como bebé, le tocó aprender también las cositas, ¿verdad? Le tocó aprender a caminar, él tenía que usar el baño tal como todas las personas, él, ¿verdad? Am, si no se lavaba las manos después de ensuciarse, las manos no mágicamente aparecían limpias, ¿verdad? Entonces, cositas que a veces no pensamos, pero hay que entender, hermano, las diferentes funciones. De igual manera, los ejemplos que le iba a dar, que algunas veces ayudan a algunas personas, es pensar en el huevo. Dicen, ¿verdad?, que el huevo es la clara, la yema y también la cáscara. Entonces, se podría utilizar la palabra Trinidad en el sentido de que cada cosa tiene una función diferente, pero sigue siendo solamente un huevo. También el hombre, ¿verdad? Alma, espíritu y carne, ¿verdad? Sigue siendo la misma persona. Y algunas personas a veces han utilizado esta analogía para hacer la comparación y ayudar a entender un poquito mejor cuando una persona, por ejemplo, vamos a decir Héctor padre, Héctor hijo, Héctor esposo. En cada una de las funciones, en cada responsabilidad, ¿verdad? Tengo una función diferente, pero sigo siendo el mismo Héctor. Espero que eso les dé un poquito más de ayuda al entender. En Pentecostés capítulo 2 del 1 al 4 el Espíritu Santo estuvo a la disposición de todos los que creyeran en Jesús. Nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando recibimos a Jesucristo. Ahora, el bautismo del Espíritu Santo debe de entenderse a la luz de su obra total en los cristianos. El Espíritu Santo marca el comienzo de la experiencia cristiana. No podemos pertenecer a Cristo sin su Espíritu, como dice Romanos 8:9, y no podemos estar unidos a Cristo sin su Espíritu, como dice Primera de Corintios 6:17. No podemos ser adoptados como sus hijos sin su Espíritu, como dice Romanos 8, del 14 al 17, y Gálatas 4, del 6 al 7. Y no podemos estar en el cuerpo de Cristo excepto por el Espíritu, como dice Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. El Espíritu es el poder de nuestra vida. Empieza el largo proceso de una vida de cambios para asemejarnos más a Cristo, como dice Gálatas 3:3 y Filipenses capítulo 1, versículo 6. Cuando recibimos a Cristo por la fe, empezamos una relación personal e inmediata con Dios, al Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo también obra en nosotros para ayudarnos a ser a sí mismo como Cristo. El Espíritu une comunidades cristianas en Cristo, como dice Efesios 2 del 19 al 22, y todos pueden experimentar al Espíritu Santo y él obrar a través de todos, como dice Primera de Corintios 12 y también como dice Efesios capítulo 4:4. Durante los años de ministerio de Jesús sobre la tierra, los discípulos se preguntaban continuamente sobre su reino. Desde el punto de vista tradicional, el Mesías sería un conquistador terrenal que libraría a Israel de Roma. Pero el reino al que se refería Jesús era uno espiritual, establecido en los corazones y vidas de los creyentes. Lucas 17:21. La presencia y el poder de Dios permanecen en los creyentes en la persona del Espíritu Santo. Como otros judíos, los discípulos vivían disgustados al verse sometidos al imperio romano y querían que Jesús liberara a Israel del poder romano y que luego llegara a sí mismo a ser rey. El poder del Espíritu Santo no lo limita, ¿verdad? Lo que es la energía ordinaria, sino que asimismo involucra valor, entrega, confianza, conocimiento, habilidad y también autoridad. Jesucristo prometió a los apóstoles que recibirían poder para ser testigos después de que recibiesen el Espíritu Santo.
Pero miremos el proceso. Número uno, recibieron al Espíritu Santo. Número dos, les dio poder. Y número tres, fueron testigos con resultados extraordinarios. Nosotros a veces tratamos de coger ese orden y luego de invertirlo. Y tenemos que seguir el orden tal y como fue mostrado. Jesús instruyó a sus discípulos para que fueran testigos a las personas de todas las naciones acerca de él, como dice Mateo 28, 19, 20. El versículo uno, el capítulo uno, versículo 8 muestra que una serie de círculos concéntricos. El evangelio se esparce geográficamente desde Jerusalén hasta Judea y Samaria, y por último se ofrecería a los gentiles en todas las partes de la tierra. Fue importante para los discípulos ver ascender a Jesús. Luego no tendrían ninguna duda de que Él era Dios y que su morada está en el cielo. Luego de su resurrección, después de estar 40 días con sus discípulos, Jesús ascendió al cielo. Dos ángeles anunciaron a los discípulos que un día Jesús volvería de la misma forma que se fue, corporal y visiblemente. Capítulo 1, 12, 13. Vemos que después de la ascensión de Cristo al cielo, los apóstoles regresaron de inmediato a Jerusalén y se reunieron para orar, ya que Jesús les dijo que el Espíritu Santo vendría sobre ellos dentro de no muchos días, de manera que tenían que esperar a sí mismo buscándole en oración. En el capítulo 1:13 se menciona un celote, quizás signifique cualquier celoso de la ley judía. Tal vez los celotes eran los de un partido político radical que trabajó para derrocar al gobernador romano de Israel a través de lo que era la violencia. Los hermanos de Jesús están ahora con los discípulos durante la vida de Jesús, no creyeron en él, no creyeron en que él era el Mesías, como dice Juan capítulo 7:5, pero su resurrección, hermanos, debe de haberles convencido. El capítulo 1 del 15 al 26, esta fue la primera reunión de negocios de la iglesia. El pequeño grupo de 11 creció hasta convertirse en más de 120. El tema principal fue nombrar un nuevo discípulo apóstol, como le llamaron los 12. Mientras los apóstoles esperaban, hacían lo que podían, oraban, buscaban la dirección de Dios y se organizaban. Así que capítulo 1, 16, 17 también podemos ver aquí que Judas recibió el mismo llamado y enseñanza como todos los demás, pero decidió rechazar las advertencias de Cristo, así como también sus ofrecimientos de misericordia. Mateo dice que se ahorcó en Mateo capítulo 27, versículo 5, y Hechos dice que se cayó. La explicación tradicional es que cuando Judas se ahorcó, la rama donde se había ahorcado se rompió y Judas se precipitó a sí mismo a tierra y su cuerpo se reventó. Capítulo 91-22, vemos que fueron muchos los que siguieron a Jesús en forma constante durante su ministerio en la tierra, y los 12 apóstoles tomaron parte de su círculo íntimo, pero tuvieron igual nivel de amor y entrega. O otros tuvieron un nivel de entrega y de amor. También los apóstoles tuvieron que buscar a un creyente que ocupara el puesto vacante de Judas Iscariote y bosquejaron un criterio específico para hacer la elección en el capítulo 1 del 21 al 25. Cuando se eligieron los finalistas, los apóstoles oraron pidiendo que Dios los guiara en este proceso de selección. Y esto nos da un buen ejemplo, ¿verdad? Cómo actuar cuando debemos de tomar decisiones importantes en nuestras vidas. El capítulo 96, los discípulos llegaron a ser apóstoles. Discípulo significa seguidor o aprendiz y apóstol, hermano, significa mensajero o enviado. Estos hombres tienen ahora una designación especial para esparcir las buenas nuevas de la muerte y la resurrección de Jesús. En el capítulo 2, versículo 1, podemos ver el Pentecostés 150 días después de la Pascua. Se le llamó también a la fiesta de las semanas. Esta fue una de las tres mayores fiestas del año, en Deuteronomio capítulo 16, versículo 16. Una fiesta de agradecimiento, asimismo, para la cosecha. El capítulo 2, versículo 3 y 4, este fue el cumplimiento de las palabras de Juan el Bautista acerca del bautismo del Espíritu Santo con fuego, como dice Lucas capítulo 3, versículo 16. Y también el cumplimiento de Joel 2, 28 y 29 acerca del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Por qué es que se menciona aquí lo que son lenguas de fuego? Las lenguas simbolizan el mensaje y la comunicación del Evangelio. El fuego denota la presencia purificadora de Dios que consume los elementos indeseables de nuestras vidas, encendiendo en nuestros corazones la llama
que inflama la vida de otros. En el monte Sinaí, Dios confirmó la validez de las leyes del Antiguo Testamento con fuego del cielo, como dice Éxodo 19, del 16 al 18. En el Pentecostés, confirmó la validez del ministerio del Espíritu Santo, enviando a sí mismo también fuego. Y en el Sinaí, fuego descendió en un solo lugar. En el Pentecostés, el fuego vino sobre muchos creyentes, simbolizando que la presencia de Dios estaba al alcance de todos los que creen en él. Dios manifestó su presencia de una manera espectacular, con viento recio, fuego y también con el Espíritu Santo. Capítulo 2 del 4 al 11. Vemos que estas personas hablaron literalmente en otros idiomas, un espectáculo milagroso para los que se reunieron en el pueblo de la fiesta. Todas las nacionalidades representadas reconocieron que su idioma se estaba hablando, pero más que un milagro que captó la atención de las personas, vieron la presencia y poder del Espíritu Santo. Los apóstoles continuaron el ministerio en el poder del Espíritu Santo por donde asimismo ellos iban. Estas personas, ¿verdad? Pues en cuanto a lo que es el cristianismo, hay que entender que no limita a ninguna raza ni ningún grupo de personas. Cristo ofrece salvación a todas las personas sin importar su nacionalidad. El capítulo 2 del 9 al 11 se mencionan varios lugares y esta es una lista de lugares de procedencia de los judíos que vinieron lo que fue a la fiesta de Jerusalén. Estos judíos no vivían en Palestina porque el cautiverio y la persecución los habían dispersado. Podemos ver entonces asimismo también que Pedro fue un líder inestable durante el ministerio de Jesús, permitiendo que su bravuconería fuera su caída, aún el extremo de negar que conocía a Jesús, como dice Juan 18, 15 al 18 y el 25 al 27. Pero Cristo lo perdonó y restauró después de que le negó. Así que este es un nuevo Pedro que ahora es humilde, pero también es audaz. Pedro dice que la gente, porque deben escuchar a los creyentes, le dice a la gente que la razón por la cual deben de escuchar a los creyentes y por qué las profecías del Antiguo Testamento se cumplirían por completo, como dice el capítulo 2 del 14 al 21 de Hechos. La respuesta de Pedro a la acusación de que estaban ebrios en el capítulo 2:13 fue que era demasiado temprano para estar tomando. No todas las cosas señaladas en Joel 2, 28 y 29 sucedieron esa mañana en particular, ya que los postreros días incluyen los días entre la primera y la segunda venida de Cristo. En otra manera, de hoy en adelante. El día del Señor en el capítulo 2:20 denota lo que era toda la era cristiana, y aún Moisés anheló que el Señor derramara su espíritu sobre todos, como dice Números capítulo 11, versículo 29. Y en Pentecostés el Espíritu Santo se derramó en favor de todo el mundo, hombres, mujeres, hijos, hijas, judíos y gentiles. Y ahora todos pueden recibir el Espíritu Santo eh, de acuerdo a lo que es este don, ¿verdad? Que es dado, pero hermanos, se recibe de acuerdo al tiempo divino de Dios, pero todos tenemos acceso a este. Podemos ver también acá que Pedro empezó con una proclamación de la resurrección y asimismo en un tiempo en que esto podía verificarse mediante muchos testigos. Y esta fue una declaración enérgica porque muchas de las personas que escuchaban a Pedro estuvieron en Jerusalén 50 días antes de la Pascua y quizás vieron o oyeron acerca de la crucifixión de este también gran maestro. Y la resurrección de Jesús fue la última señal de que todo lo que él dijo acerca de sí mismo era verdad. Pero citó el Salmo 16, versículo 8 al 11, un salmo de David, y explicó que el autor no escribía acerca de él mismo, porque David murió y lo sepultaron en el capítulo 2:29. Sin embargo, lo que escribió fue una profecía en el capítulo 2:30 que hablaba del Mesías, que asimismo resucitaría en un tiempo dado. Cuando dice ha derramado esto que vosotros veis y oís en el capítulo 2:33, podía ser parafraseado diciendo, le dio a Jesús la autoridad de enviar al Espíritu Santo con los resultados que ven y oyen asimismo en el día de hoy. Después del poderoso y ungido mensaje de Pedro, la gente se conmovió profundamente y preguntó, ¿qué haremos? Esa es una pregunta básica que debemos asimismo de hacernos nosotros en nuestras vidas. Si quieres seguir a Cristo, hermanos, dice Pedro, dice que
deben hacer lo siguiente: arrepentirse y bautizarse cada uno. Arrepentirse significa cambiar la dirección de la vida, la dirección del egoísmo y la rebelión que van en contra de las leyes de Dios. Al mismo tiempo, deben devolverse a Cristo dependiendo de su perdón, misericordia, dirección y también a ese mismo propósito. Cerca de 3.000 personas del capítulo 2 del 40 al 43 se convirtieron en discípulos cuando Pedro predicó las buenas nuevas acerca de Cristo. Son cristianos nuevos que se unieron a otros creyentes enseñados por los apóstoles e incluidos también en las reuniones de oración y comunión. Hermanos, aquí cuando vemos por primera vez lo que es la creación de la iglesia que existe en el día de hoy. Así que al reconocer a los otros creyentes como hermanos de la familia de Dios, los cristianos en Jerusalén comunicaron lo que tenían de manera que todos se beneficiarían con las bendiciones de Dios. Una errónea concepción común acerca de los primeros cristianos que eran judíos fue el rechazo de la religión judía. Sin embargo, estos creyentes vieron el mensaje de Jesús y su resurrección como el cumplimiento de todo lo que sabían y creían del Antiguo Testamento. Así que es importante esto, entender que los judíos creyentes al principio no se separaron del resto de su comunidad. Ellos seguían asistiendo al templo y las sinagogas para adorar y recibir instrucción de la palabra de Dios. Pero su creencia en Jesús motivó gran fricción con los judíos que no creían que Jesús era el Mesías. Así que los judíos creyentes se vieron obligados a reunirse en hogares privados para la comunión, oración y enseñanza acerca de Jesús. Y a finales del primer siglo expulsaron a muchos de esos judíos creyentes de las mismas sinagogas. Así que el capítulo 2 del 46 al 47 nos muestra una comunidad cristiana saludable, atrae a las personas a Cristo. El celo de la iglesia de Jerusalén en la adoración y amor fraternal fue contagioso. Una iglesia saludable y amorosa crece en cantidad de discípulos por igual manera. Y la pregunta, hermanos, ¿qué está haciendo para que su iglesia sea la clase de lugar que atraiga a otros a sí mismo a Cristo? Amado Dios, gracias por tu palabra, por la oportunidad que nos das de estudiarla, de escudriñarla. Te agradecemos, Padre, por esta oportunidad. Ayúdanos, Padre, a buscarte en espíritu y en verdad y a poder entender el valor que tiene la función del Espíritu Santo en nuestras vidas. Padre, guíanos, danos discernimiento mientras tomamos decisiones y ayúdanos, Padre, a poder compartir tu palabra con otros. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Dios. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente, hermanos. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.